para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Me encuentro esta oyente en la góndola de una tienda. A ver. Ayer, esto fue ayer. Sí. Y entonces, Fernan Reyes, el doctor Radio 97.7. Qué bueno verte por ahí. Tengo un tema para ti, así me dijo. Te dijo, tengo un tema para ti. Sí, un tema para que se lo lleve a los muchachos allá y lo discutas, a ver qué. Una pregunta, ¿cómo te va? Y qué sé yo qué, ¿no? Y los nenes tuyos, muy bien. Los nenes tuyos te ayudan ahí en la finca. Y yo, bueno, un poco. Un poco le digo yo, porque las nenas mías no dan un tajo, muchacho. Y empieza a desahogarse. Ella tiene un trabajo full time y tiene un pequeño negocio en la casa. Y entonces comienza a hablarme pues mis muchachas son muy buenas, son adolescentes, son excelentes muchachas, pero no me ayudan en nada, en la casa ni en el negocio. Entonces la frustración es, esta es su casa y el negocio, que a veces a ella como que les molesta porque salgo del trabajo y tengo que bregar el negocio, es también para ella. O sea, la casa es de ella y el negocio va a ser para ella. Entonces es como la cosa de que, y no me ayudan, ¿sabes? No me ayudan en nada, no les interesa, ni me ayudan. Tengo que mandarla, entonces, ¿cómo se dice? De mala gana, pues más o menos hacen aquello, esto y lo otro. Y en efecto, yo dije, sí, esto es un gran tema, porque le puede pasar a mucha gente, pero también he visto, a ver, ustedes me dirán, pero he visto lo contrario. Yo he visto jovencitos bien compenetrados con sus padres, en sus casas, en sus tareas y en sus negocios también. ¿Qué será lo que hace una diferencia para que unos sean tan, verdad, precisamente tan diferentes de otros? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que en esos resultados nosotros hemos participado de alguna manera. A veces los padres subestimamos la capacidad de los hijos de aprender y queremos, por otro lado, que ellos en unas etapas más pequeños, que es donde yo creo que comienza el discipulado del trabajo, estamos más inclinados en permitirles que jueguen, en permitirles que tengan su tiempo de ocio, a integrarlos al campo del trabajo. A mí me parece que eso también juega un papel fundamental, porque si en etapas pequeñas no los familiarizaste con el trabajo y ahora en una etapa más adulta, 15, 16, 17, quieres integrarlos, como en etapas más pequeños no le pedías que te ayudaran ni a hacer el patio, ni a recoger la grama, ni a cuando cortas las matas, pues hay que meter eso en una bolsa. O sea, a eso es lo que me refiero, integrarlos. Que a la medida que van creciendo, tú le vas soltando más cositas. Yo creo que eso juega un papel en estos resultados. Si yo mirase, aunque, ¿verdad? Mis hijos en la etapa adulta, hablando de mi caso, todo lo que les pido lo hacen, sinceramente lo hacen. No estoy diciendo que todo lo hacen de buena manera, pero lo hacen, son obedientes, y están en una etapa adulta ya de desempeño de responsabilidades, como ahora el que tengo, que es el que hace que en televisión no puedan estar viendo. Cuando miro para atrás, pude haber enseñado en edades más tempranas. De hecho, no hace mucho hubo un buen reclamo, porque el casado, que ahora tiene que hacer tareas de la casa, me ha tenido que decir, nunca me enseñaste a cambiar ni siquiera una bombilla, una roseta, todo lo hacía yo. Cuando pintabas en la casa lo hacías tú, no me ponías a mí con el rolo. Entonces, esos reclamos tú te los tienes que aguantar, porque es verdad. O sea que pienso que los papás tenemos que ser lo suficientemente sensibles para decir, levanto las manos, mi hijo tiene actitudes porque yo no le enseñé bien. Me sigue. Y yo creo que cada uno de nosotros, en las áreas en las que fuimos tremendos, gloria a Dios, nos damos el crédito y le decimos al hijo, yo te enseñé eso, yo te di ejemplo en esto, pero en lo que fuimos laxos, tenemos que aguantarnos el reclamo de que tú no me enseñaste. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo viví algo de ese reclamo también en un momento dado.
cuando mi hijo se va afuera a estudiar, pero no me enseñaste esto, ¿no? Yo le enseñé los últimos meses antes de irse. Sí, mami, ¿cómo se hace esto? Mami, ¿cómo se hace esto? Entonces allá es totalmente diferente. O sea, que por lo menos hubiese tenido una base acá, pero esto sí dio un poquito de trabajo cuando uno tiene una vida donde tú has pasado muchas dificultades. Tú no quieres que tus hijos pasen por eso y quizás cometes el error de evitarles lo que tú viviste. Uh-huh. Y es todo lo contrario. Esto me formó a mí, esto formó mi carácter, mis ganas de trabajar. Yo tengo una amiga que vive sola con 3 niños, y esos muchachos saben hasta allá empañetar y todo. Pero te hablo de jóvenes de 14, 13 años y en estos días yo estaba con ella estaba atendiendo clientes y llegó el hijo con un plato de comida, con 13 años. Y yo le digo, ¿eso lo hizo él? Y me dice, sí, él sabe que cuando yo tengo clientes, a él le toca cocinarme. Wow, mira eso. Y yo me quedé sorprendida, no solamente a ella, sino a sus hermanitos. Él sabe que cuando yo trabajo, a él le toca. A él le toca. Y eso de pagarle a los hijos por hacer el patio, otro error que cometemos, o pagarle por hacer tal y cual cosa, yo le puedo dar un incentivo, pero pagarle, no es tu responsabilidad también. Voy a generalizar y voy a tirar una pesada. A ver. Generalizando. Claro. Esta no es una generación de vaguitos buena gente. Sí, porque se muchachos portan buenos, pero que son bien vagos. ¿Verdad que sí? Lo es, pero estoy tirando a la mesa la parte... La que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. ¿Cuánto contribuimos para que sea así? Porque le podemos pasar el carro por encima a los nenes, pero si no asumimos la responsabilidad nosotros de la parte que... Mira, Fernán, yo tengo los 50 y pico haciendo radio. A los 11 años yo tenía que estar en un control. Exacto. Los sábados y los domingos y no podía faltar de 5 de la tarde a 11 de la noche. Punto. Sí, 11 años. Yo creo que bajo las leyes actuales son maltrato. Sí, bajo las leyes actuales. Y a mí me han hecho hacer una carrera y haber desarrollado, ¿verdad? Una empresa de radio que la heredo de mis papás en términos del conocimiento, porque el 97.7 lo tuve que parir yo con mi esposa. Ese no es herencia de papi. La emisora no era de papi y mami. Esta la tuvo que comprar Juan y la esposa y pagársela al banco Juan y la esposa. Pero la historia comenzó a los 11 años. Sí. Entonces, juega todo lo que tú quieras, corre el barrio, haz lo que sea. Pero a las 4 de la tarde estás aquí para que te des un baño, para que comas, porque a las 5 estás en el control. 11 años de edad. ¿Cuántos padres estarán escuchando que se sienten identificados y frustrados porque no saben cómo bregar con la situación? Porque si el muchacho se porta mal, tú aprietas tuercas, pero si el muchacho se porta bien, simplemente es que no coopera, es un poco complicado, me explico, o sea, es un poco complicado porque si el muchacho es buena gente, pues entonces, ¿verdad? Tú tienes como una consideración adicional. Y ahí es que fallamos, porque no importa si es buena gente o no, es tu labor. Sí. 787-993-9700. Adelante. Sí, buenos días. Pues yo vengo a traer 2 escenarios. Soy una hermana mayor con otra hermana mayor y mis hermanos mayores nos llevan entre 5 a 6 años. Pues mis papás desde siempre nos han inculcado a las mayores a hacerlo todo en casa, hasta cambiar goma, limpiar los nenes, cocinar. Ya de 12, 13 años ya nosotros cocinábamos platos completos, arroz, habichuela de la carne, desayuno, nos teníamos que levantar temprano porque nos tocaba a uno de nuestros hermanos a levantarlo, en lo que mami levantaba a mi papá porque tiene una condición, y era todo el tiempo así. ¿Qué pasa? Cuando nosotras nos vamos de la casa eventualmente, que nos casamos, pues mis hermanos prácticamente no hacen nada, no saben hacer nada. Wow. Y es como muy difícil porque me dicen, no, ustedes se fueron y ahora yo me atrasé, tengo que salir a trabajar más tiempo para poder ganar más el dinero. Ellos están aquí en la casa y no hacen nada, pueden estar todo el día en la computadora o hablando con sus amigos y no cooperan. Tengo otro amigo que le pasó exactamente lo mismo, es hermano mayor y las diferencias son más o menos las mismas y los hermanos tampoco saben hacer absolutamente nada. Y también tiene que ver
con los papás, porque a nosotros como que nos dieron la carga porque somos hermanos mayores, y a los menores pues quédense tranquilos, a ustedes no les toca nada. Y ahora mismo yo tengo un bebé, y si yo tengo un segundo, tercero, cuarto, o lo que fuera, pues yo quiero que todos los niños aprendan lo mismo, porque el conocimiento es un plus. Porque cuando yo me fui a casar con mi esposo, ambos que somos hijos así, pues pudimos formar nuestro matrimonio. Pero un matrimonio que ninguno de los dos sepa algo, realmente pues vamos a estar a la merced de nuestros papás todavía. Exacto. Bueno, la cosa es, ¿desde qué edad tú le das una responsabilidad a un niño que sea una labor de trabajo, obviamente liviana? ¿Desde qué edad? Desde 3 a 4 años, recoger tus juguetes, esa es tu primera labor. Recoger los juguetes, le enseñas en qué cajita van, dónde van. Sí. 4 o 5 años, tiende la cama, aunque te salga como salga, mamá. Luego te la corrige, pon las almohadas donde van, los cepillos de dientes donde van. Esa es tu labor. Y que no haya nada. Yo los errores con Lucas los estoy cubriendo, lo que dice Moraima. Sí, sí. Yo le ayudo a recoger los juguetes, pero es eso. O sea, yo le agarro la cajita, todo lo que regó, papá, porque para jugar mañana, esto tiene que estar recogido. Gracias a Dios que tiene la voluntad, por lo menos hasta ahora. Exacto. Brega. Sí, brega. Sí. Está bregando. Sí. Continuamos en ruta. Hola, buen día. Sí, buen día. En mi caso, yo de niño me sentía un poquito privado de la niñez, ¿verdad? Porque mi papá me crió prácticamente debajo de un auto, dándole las herramientas, los números de las llaves y todas esas cosas. Y yo no lo entendía hasta ahora que ya soy adulto, soy casado, tengo mis hijos. Y de nada más ver un tornillo, ya sé de qué tamaño es la llave. Y no tengo que estar pagando mecánico para poder entonces hacer todos los trabajos, desmantelar un motor, montarlo otra vez, poner un carro a correr. Y ahora que tengo a mi hija de 5 años que se me acerca a veces, me dice, papá, ¿qué tú haces? ¿Te puedo ayudar? Yo le digo, no te ensucies, vete para allá, te vas a manchar, tú eres muy pequeña. Y escuchándolo a ustedes, pues me he dado cuenta que estoy cometiendo un poquito de error, porque si ella me quiere ayudar, pues Exacto. que comience dándome las herramientas. Eso es así. Es con el cariño que el amor, el cariño que uno les tiene, uno quiere que la vida les sea lo más fácil posible. Correcto. ¿Verdad? Y de la mentalidad como que cambió de los padres, ¿no? Es un sentido como que de protección de nosotros, que en un sentido no veíamos el daño que le hacíamos, porque lo que veíamos era como que los estamos protegiendo, están disfrutando de su niñez, no les estoy interrumpiendo su niñez para nada, metiéndolos en este mundo del trabajo. Ya llegará el momento, pero si no los acostumbramos desde pequeños, se nos puede ir el barco. Se va a hacer bien difícil luego. Y esto es como, ¿tú sabes cuántas empresas yo conozco de amigos que le dieron la llave de su negocio porque su sueño fue que sus hijos se quedaran con el negocio, y el negocio desapareció, se cayó, porque se lo diste todo a la mano? Aún desde pequeño no te lo llevaste para que vieras cómo es que esto funciona. O sea, si tú quieres, yo se lo he dicho a mis hijos, si ustedes quieren estar al frente de lo que tanto trabajo ha costado, tienen que empezar, tienen que saber cómo se limpia el piso, cómo se limpia la alfombra, a quién yo llamo para que venga a dar este servicio. No es toma la llave, esto es tuyo. O sea, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que no pasaran el trabajo 11 años en un control, sería maltrato hoy, la verdad, como dice Juan. Yo lo agradezco en el alma, y para mí jamás lo fue. Y yo los 13 años, de 12 años que lavaba ventanas, brillaba ollas de fogón, porque tenía que brillarlas, y le agradezco a mi abuela y a mi mamá por eso. Muy bien. Sí. Yo fui un vago. No, mentira. Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. A Yo tengo 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, y cuando ellos estaban jovencitos ya de 10 años, 11, mis nenes salían de la escuela y se iban conmigo a la finca a coger café. Ellos aprendieron a ganarse su dinerito trabajando en la casa. Y ahora mismo una de mis nenas tiene 2 niños, uno tiene 7 años y el otro tiene 4,
y ellos recogen sus cuartos, ellos limpian, ellos tienen sus gatitos y tienen guimos y ellos tienen que limpiar las jaulitas, ellos recogen la basura en la casa. Se les han enseñado cositas que son responsabilidades donde ellos tienen que participar, y el pequeñito de 4 años, aunque ustedes no lo crean, mi nena le prepara las mezclitas de pancake y él tiene su maquinita y él se prepara sus pancakes. Mira para allá, qué wow. linda. Okay. Sí, esa es la ventaja ahora, muchachos, que vienen cositas que no son invasivas para los niños, para tú enseñarles desde pequeño, como la maquinita que ella dice, donde el nene de 4 años se prepara su propio pancake. O sea, esto no es como antes, que tampoco puede ser la excusa, no, que es un peligro para el niño de esa edad. No, no, no. Vienen herramientas ahora y cositas que tú puedes delegarles. Que son divertidas, pero que también aprenden. Que aprenden y trabajan. Trabajan. En ruta, buen día. Sí, buenos días. Hola. Mira, Hola. Dios les bendiga. Amén. Yo los escucho y estoy riéndome porque cuando yo fui criada en un internado, y entonces yo aprendí a hacer muchas cosas. Primero lloraba mucho porque sentía pues que estaba siendo maltratada. Luego que tuve mi familia, a mis hijos, yo recuerdo que ellos estaban viendo muñequitos y yo le decía, bueno, ya se acabó el tiempo de los muñequitos, vamos para afuera con mamá y papá, que hay que hacer el patio. Eran pequeños y yo a la nena le daba la bolsita y yo decía, tú vas a jalar la bolsita donde tu hermano vaya acumulando la hierba y entre los dos la van a echar. Cuando esté pesada me llaman y yo la recojo, o llaman a papá y papá la recoge y va y la lleva donde va. Y hoy día doy gracias a Dios porque mi hijo, su papá era mecánico, no profesional, pero sí que sabía bastante y siempre lo ponía. A veces yo decía, Dios mío, qué cruel, ay, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no lo deja seguir jugándolo? Pero hoy día doy gracias a Dios por eso, porque mi hijo sabe hacer de todo. Qué bueno. Y mi hija también. Qué bueno. Así es. El ambiente overall, o sea, para los jóvenes de esta generación, muy aparte de sus padres, o sea, la cosa del entretenimiento, el hiperentretenimiento, juega un papel para que sea más complicado para nosotros los padres. Claro. Claro que sí. O sea, que tenemos nuestra responsabilidad, pero también el ambiente es como complicado. Fíjate qué interesante que para la mayoría de los que ese es el escenario, ¿quién le compró el juguete caro? ¿Quién compró el Xbox? ¿Quién compró el PSP? ¿Quién compró la computadora? Fue papá y mamá con su trabajo. ¿Qué hicieron ellos en el proceso? En un % muy alto, no estoy diciendo todos. Nada, recibir el regalo. Entonces, cuando como padres nos acostumbramos a darle absolutamente todo, y donde no le hemos enseñado el valor del trabajo, pretendemos que en una etapa más adulta, que ya default decimos, es para que estés trabajando, pero nunca lo inculcamos, pues tenemos el costo, ¿verdad? Los padres pueden tener el costo de ese resultado. Se enmienda en el proceso, ¿verdad? Yo no le exigí eso a mis hijos o cometí el error que mis padres no cometieron conmigo, pero se han integrado bien al proceso del trabajo, ¿verdad? Son muy responsables, son buenos compañeros, asumen la responsabilidad, lo que hacen lo hacen bien, pero creo que hubiese sido mejor si en edades más pequeños lo hubiese inculcado ciertas cosas que por protección y por no decir, no, que disfruten su niñez, y yo estoy aquí para yo hacerlo, etcétera. Yo creo que en ese sentido, mientras los padres podamos admitir esa parte, vamos a comprender mejor las actitudes de la nueva generación que no se dan en un vacío. No se dan en un vacío. Si no hay nadie ahí que les exija, me acuerda el texto bíblico de instruye al niño en su camino. ¿Verdad? Yo creo que esa verdad de Dios aplica a todas las áreas de la vida, no solamente instruirlo en el camino del Señor. Instrúyelo en el camino del trabajo, del estudio, de las responsabilidades. Yo recuerdo cuando yo tenía, y termino con esto, 19 añitos. Mi mamá fue al banco, 19 añitos, sí, en aquel tiempo, sí. Donde ella era codeudora. No sé cuál era el préstamo, si era de $500 para algo. Ella quería que yo empezase a hacer un historial. Bien jovencito.
y con lo que yo me ganaba en la emisora, trabajando los fines de semana, yo tenía que pagar esa pequeña deuda. Lo que me estaba enseñando era la responsabilidad de pagar. Sí, sí, sí. Ella finalmente con el banco era la codeudora. ¿Me sigues? O sea, no se dan hoy una de mis prioridades es pagar las deudas, pero fue inculcado desde muy joven. Los padres juegan un papel. Y pudiéramos decir que padres changos, hijos vagos. ¿Ah? Padres changos, hijos vagos. Pues fíjate. Hay excepciones a las reglas. Fíjate, no me atrevo a decir changos porque yo he visto, lo que pasa es que yo he visto padres que trabajan, pero hay padres que han pretendido que el hijo mire lo duro que han trabajado, lo mucho que madrugan y lo que ha costado tener lo que hay, y que por osmosis, default, ellos internalizan eso y lo pongan en la práctica. Pero he visto que no funciona así. No funciona. No funciona solamente con verte hacerlo. Tienes que ponerlos a participar contigo a hacerlo. Si ellos no participan, no internalizan el valor del trabajo. No solamente es necesario que te vean. Es como la pareja pastoral, que si en la casa no se practican unas disciplinas, viéndome dirigir el culto y predicar el domingo, no vas a ser pastor o pastora. Tiene que haber unas disciplinas en la casa para que eso se dé desde mi punto de vista. O sea, que el ejemplo y el modelaje es importante, pero hace falta, hay algo más. Sí. Es la integración. Total. Y es ir más allá de las responsabilidades, porque no es limpiar solo tu cuarto. O sea, no es que tu responsabilidad va a ser limpiar siempre tu cuarto, no. La casa tiene otras partes, hay otros trabajos que hacer, fuera de la casa hay otros trabajos que hacer, porque he visto ese caso también. No, tú me limpias tu cuarto y cumplimos, ya con eso no. Está el patio, están las ventanas, está la pintura, hay tantas cosas. Los niños pueden hasta sacar la pintura que cae del piso mientras papá está pintando. O sea, es que pensamos que trabajar son cosas bien grandes. Y trabajo es trabajo desde pequeñitos, como recoger los juguetes. Hasta las pequeñas tareas. Claro. O desde las pequeñas tareas, ¿no? Sí. Excelente tema, que sirva para mucho, como el muchacho que dijo, me han puesto a pensar. Así mismo, definitivamente. Yo creo que hoy para muchos va a cambiar la cosa, tanto para padres como para hijos. Ajá, definitivamente. Claro, algunos hijos deben estar diciendo esta gente. No nos echen la culpa. No, dañó el día aquí. No echen. Cometieron sus errores y ahora están dando consejos. Que no se levanten a las 2 de la tarde tampoco, que se levantan a las 2 de la tarde y ya a esa hora no hay. Sí, eso es otro tema, pero que se levanten temprano. Yo creo que muchos adolescentes hoy van a cocinar por primera vez. Bueno, por ahí viene Nando Stay del Consejería Pastoral en breve.